¿Cómo te quedarías si te dijera que la mayor parte de tus problemas o de tus dolencias están influenciados por tu casa o el espacio donde vives o donde pasas la mayor parte de tu tiempo? Y ahora te pregunto, ¿sabes si vives en una casa sana? Quizás te estés preguntando. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Y eso cómo se ve? Pues esa es una muy buena pregunta y es lo que voy a hablarte en el vídeo de hoy. Además te voy a contar mi historia. Porque durante el confinamiento la verdad es que me he estado acordando mucho de toda esa gente que vive en apartamentos pequeños, a veces sin apenas luz natural, y evidentemente pues no son espacios en los que uno quiera pasar la mayor parte de su tiempo. Y ahora mismo estamos en un momento en el que cada vez hay más gente que trabaja desde casa, cada vez hay más gente que pasa más tiempo en su casa. Y muchas de esas casas en las que viven, o quizás en la que vives tú, no son espacios saludables que en realidad te están afectando a tu salud, a tu bienestar y a muchas otras facetas de tu vida y que a lo mejor no tienes ni idea. Y eso es justamente eso me pasó a mí hace años y es lo que te quiero contar en el vídeo de hoy. Pues cuando yo estaba en la escuela de arquitectura me preguntaba muchas veces cómo la arquitectura afectaba la salud y el bienestar, mucho más allá del confort. Y aquí tengo que hacer un inciso y explicar la diferencia entre confort y bienestar. Porque confort normalmente es el conjunto de todos esos aspectos tangibles que hay en el espacio, como pues la temperatura, que te sientas a gusto, en la temperatura si tienes mucho frío, mucho calor, que los colores estén acorde contigo, que sea funcional, que sea un espacio funcional que responda a todas tus necesidades, que cumpla todas las funciones que necesitas. Y son, digamos, un conjunto de aspectos que hacen que tú te sientas pues con confort. Pero el bienestar es un estado que va mucho más allá del confort, y hace que te sientas a gusto muchas veces en ciertos espacios y que no entiendas o que no sepas muy bien el por qué. Entonces, cuando yo estaba en la escuela tenía esa pregunta existencial de por qué hay en determinados sitios muchas veces te sientes a gusto y otras veces no te sientes para nada a gusto. Da igual que sea muy bonito, que tenga un diseño espectacular, pero no te sientes bien ahí y no sabes muy bien con qué. Seguramente te habrá pasado alguna vez, ¿no? Seguro. Entonces yo me preguntaba muchas veces eso, los profesores no sabían decirme muy bien el por qué. Luego acabé la carrera, me mudé a Londres, allí estuve trabajando en el estudio de Norman Foster y muy bien. Y al cabo de 3 años volví a Madrid a la escuela de arquitectura, la misma escuela de arquitectura en la que había hecho mi carrera. Y esa pregunta volvió, pero con más intensidad, hasta el punto que incluso llegué a matricularme en psicología para ver si de alguna manera podía vincular la psicología con los espacios y llegar a sacar mis propias conclusiones, ¿no? Pero en realidad lo que yo buscaba era algo que iba como un poco más allá de un efecto simplemente a nivel psicológico. Y en ese momento, cuando me mudé otra vez de vuelta a Madrid, alquilé un apartamento, un piso para mí sola y estaba súper feliz porque era la primera vez que iba a tener un apartamento para mí sola. Siempre había estado compartiendo piso o en una residencia universitaria, entonces digamos que era la primera vez que iba a tener mi propio apartamento. Entonces estaba feliz ya solamente con la idea de pensar que iba a tener un baño para mí sola y que no iba a tener que compartirlo con nadie. Y bueno, encontré un apartamento que respondía a todos los requisitos que yo buscaba, que fuese céntrico, el precio del alquiler, que el espacio respondiera a todas las necesidades que yo buscaba, y encontré uno que justo lo acaban de reformar, el mobiliario era completamente nuevo, tenía un balcón con una cristalera así grande. Y bueno, vamos, digamos que tenía todo lo que yo buscaba, esos aspectos relacionados con el confort y digamos que tenía todos los tics que yo buscaba. Y sin embargo, a pesar de que estaba súper feliz de tener mi propio apartamento y invertí un montón de tiempo y dinero en decorarlo y en ponerlo bonito, en un espacio en el que yo me sintiese a gusto, pues
recuerdo aquella etapa, la etapa en la que vivía allí, como una de las más oscuras de mi vida, así como te lo cuento. Y bueno, la verdad es que fue una etapa mala, y empecé a tener problemas de ansiedad, y tenía un montón de días de bajón, no entendía muy bien por qué, pero lo cierto es que me daban crisis de ansiedad. Y estuve yendo a un psicólogo, que había un psicólogo, y yo no era capaz de ver cuál era el detonante que a mí me hacía sentir así. Evidentemente, bueno, la verdad es que estaba pasando por un momento de mucho estrés porque tenía el máster, estaba ayudando a mi hermana a montar una empresa, un proyecto mío acaba de ser seleccionado por el Vicerrectorado de Investigación de la Politécnica para un programa de creación de empresas, estaba yendo a clases de francés, me había matriculado en psicología por la UNED. La verdad es que, bueno, en psicología aguanté matriculada 4 semanas porque me di con tanta historia y dije, puf, ¿dónde vas sin paraguas, Julia? Y me di de baja enseguida porque me había metido en un montón de cosas. Y bueno, supongo que se lo achaqué al estrés, un momento de estrés y ya está. Pero la cuestión es que cuando terminé el máster, esa empresa que había montado con mi hermana ya estaba funcionando, ya no necesitaba de mi tiempo y demás, yo no me encontraba mejor. No me sentía mejor. Y digamos que una gran carga de trabajo y de estrés que antes tenía, eso ya había pasado. Y me acuerdo de un día en el que me sentí tan deprimida y tan perdida en mi vida que realmente comprendí por qué la gente llega a suicidarse. O sea, es que me encontraba mal, estaba mal. Y en ese momento me acuerdo que se lo comenté a mi hermana, y mi hermana se lo comentó a una amiga suya, bueno, una amiga en común, una señora muy intuitiva, con una sensibilidad especial, que siempre me había dado muy buenos consejos en mi vida, y sobre todo cuando había pasado momentos así complicados. Y en ese momento ella le dijo a mi hermana, dile que su vida no va a mejorar mientras no se marche de ese apartamento. Y yo me quedé como en plan, ¿qué? ¿Qué me estás contando? O sea, me estás diciendo que todas mis movidas y mis problemas y mis historias, o sea, el apartamento tiene la culpa. era como inconcebible. O sea, estás de coña. O sea, mi mente no era capaz de entender de que todo por lo que yo estaba pasando, digamos que la culpa lo tenía el sitio donde vivía. Era como inviable. Mi mente no era capaz de asimilar la idea. Pero bueno, esa señora, Claudine, que se llama, había estado en mi apartamento, había venido, había estado de visita y siempre me había dado muy buenos consejos en mi vida. Y digo, bueno, no tengo nada que perder, ¿por qué no? Y justo en ese momento una amiga que había trabajado conmigo en Londres, me enteré que estaba buscando compañera de piso para su apartamento, para su piso en Madrid. Entonces dije, bueno, pues es mi ocasión. Y cogí y decidí mudarme, me marché. Y fue nada más mudarme, nada más cambiarme de sitio, donde de repente empecé a ver la luz. Ya mis problemas de ansiedad por sí solos se esfumaron, y de repente las cosas empezaron a irme muy bien. Empecé a ser yo otra vez y bueno, pues bien, mi vida empezó a fluir otra vez nuevamente. Y como un año más tarde o así, recuerdo que pasé por el barrio donde tenía mi antiguo apartamento y me acerqué a saludar al portero porque me llevaba muy bien con él, y además dije, bueno, a lo mejor tengo algún correo, me ha guardado cartas, y bueno, hablando con él le dije, bueno, oye, ¿qué tal el nuevo inquilino o inquilina que se quedó después de mí? Y me dice, bueno, empezó a tener problemas, tal, y se marchó enseguida. De todas maneras, toda la gente que va a vivir a ese apartamento no se queda más de 2 años, sino como que no les van bien. Entonces me quedé, digo, ostras, ¿qué pasa con ese apartamento?
algo pasa con él. No es que sea casa de fantasmas ni nada de eso, pero evidentemente pasaba algo que no solamente me había hecho sentir mal a mí, sino que a prácticamente a toda la gente que iba a vivir, que iba a vivir ahí. Entonces eso me dio que pensar. Me dio que pensar que evidentemente es un hecho, es una realidad que el espacio influye, el sitio donde vives influye un montón en tu salud, en tu bienestar, en tu prosperidad, en tus relaciones personales, éxito, etc. Y bueno, un par de años más tarde, 2 o 3 años más tarde, me fui a la India por primera vez y fue allí donde descubrí el Vastu Sastra, que es el sistema arquitectónico tradicional de la India, que justamente lidia con todos estos aspectos que yo había estado preguntándome durante años y ya enseguida supe que era lo que llevaba buscando durante tanto tiempo. Y en los últimos años, durante las consultorías y correcciones de Vastu que estaba haciendo a muchos clientes, me he dado cuenta de que hay mucha gente que tiene problemas de salud, pero que en realidad esos problemas de salud que tienen, a los cuales muchos médicos no son capaces de darles una solución o decirles cuál es la raíz, están originados o están profundamente influenciados por la casa en la que viven o la casa en la que se acaban de mudar. Y es un problema que está ahí. De hecho, hay muchos estudios académicos que hablan del síndrome del edificio enfermo, que es algo que está ahí, que es una realidad. Pero sin embargo, el Vastu trata sobre muchos aspectos que van más allá del síndrome del edificio enfermo y que lidia con ciertos bloqueos energéticos que hay a lo largo de, o sea, en diferentes puntos de la edificación, que a la larga, con el tiempo, eso genera problemas no solamente de salud, sino en muchos aspectos de nuestra vida. Y claro, ahora estamos en un momento en el que cada vez hay más gente que pasa más tiempo en su casa, que trabaja desde casa y sobre todo con la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, con lo del coronavirus, que yo me pregunto y me paro a pensar un montón de veces que mucha gente está pasando más tiempo en su casa, y puede que sea tu caso, estás pasando más tiempo en tu casa para prevenir contagiarte del COVID, pero en realidad el hecho de estar pasando más tiempo en tu casa, o toda esa gente que está pasando más tiempo en su casa, se está en realidad enfermando por otro lado, porque no están viviendo en una casa sana. Y ahora mismo probablemente te estés preguntando, vale, Julia, muy bien, pero ¿y cómo sé si yo vivo en una casa sana? ¿Cómo sé si mi casa me está afectando o no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Aquí es donde te voy a dar una recomendación que en realidad es muy simple, es muy sencillo, pero no es tan fácil de aplicar. Y es intentar prestar más atención al ser en lugar del estar. Estar más en el ser que en el estar, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues simplemente sentir más, prestar más atención a tu intuición. Algo que puedes hacer, por ejemplo, es cuando pasas un día o quizás un fin de semana fuera de tu casa y nada más entrar, prestar atención a tus sentidos y simplemente sentir. Y nota cómo cambia la energía de tu cuerpo. O sea, la energía de tu cuerpo es como... o en realidad te hace sentir como más inspirado, más alegre o esa sensación de entrar en tu casa y dices, ay, hogar, dulce hogar, o simplemente pues es como ni fu ni fa. Y si estás pensando en cambiarte, si estás pensando en cambiarte de piso o en comprar un piso o una casa, súper importante meditar muy bien tu decisión y escuchar a tu intuición y realmente sentir si es una buena elección para ti o no. Que ese es el mayor problema que yo cometí, el mayor error que yo cometí cuando alquilé aquel apartamento en el barrio de Salamanca. ¿Y sabes por qué? Pues mira,
Era el mes de septiembre, había un montón de estudiantes buscando piso y apartamento porque empezaba el curso y yo acababa de mudarme para hacer un máster. Justamente donde vivía estaba al lado de la escuela de negocios y había mucha demanda, había muchísima demanda. Y bueno, no sé si sabes lo frustrante que es el buscar piso y cuando vas a buscar piso hay un montón de gente delante tuya y cuando llegas va y el casero te dice pues mira, justo se lo acabo de alquilar a la persona que vino delante de ti. Eso me pasó no sé cuántas veces y no te puedes imaginar lo desmoralizador que es de dejar todo lo que estás haciendo para irte corriendo a ver un piso y justamente cuando llegas te dice uff, lo acabo de alquilar justamente a la persona que llegó antes que tú y es como entonces yo me acuerdo que en ese momento la noche anterior de encontrar el apartamento que alquilé había tenido pesadillas, que había tenido una pesadilla en concreto que todavía me acuerdo a día de hoy, que acababa compartiendo piso con Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega. Y si no sabes quién es Zapatero, era el presidente del gobierno en España en aquel momento. No tengo nada contra Zapatero, la verdad, ni contra el PSOE, pero en ese momento la pesadilla fue horrible. Y ese día por la mañana el primer piso que fui a visitar fue este y fue como, mira, yo me lo quedo ya, digo ya que sí, que no voy a ser que venga alguien que me lo piense dos veces y que me lo quiten de las manos. O sea que en realidad lo mío fue una decisión tomada en base al miedo del que viniese alguien y me lo quitara y el miedo a no voy a encontrar piso, estoy harta de buscar, llevo no sé cuántos días buscando. Eso también es una realidad que pasa y está ahí, pero no te recomiendo que tomes decisiones basadas en la urgencia o en el miedo, sino decisiones basadas en tu ser, en lo que tú sientes que es correcto. Y muchas veces la mente te va a dar un montón de razones y sí, razones lógicas por las que a lo mejor no debes escucharte. Pero bueno, esa es mi recomendación. Y bueno, pues ahora mismo estamos en un momento en el que cada vez hay más gente que pasa más tiempo en su casa y que quizás piensen que pasar más tiempo en su casa en realidad los está protegiendo de contagiarse del COVID o de otras cuestiones, pero en realidad puede que estén enfermando por otro lado. Quizás este sea tu caso. Por eso lo que quiero hacer es un llamamiento a escucharte más a ti mismo, a ti misma cuando estás en casa y darte permiso para sentir, utilizar todos tus sentidos y escuchar menos a lo que tu mente racional te esté diciendo. Porque el problema de saber o no saber si estás viviendo en una casa sana es la falta de conciencia. Es la falta de conciencia, no es otra cosa. Y bueno, espero que este vídeo te haya resultado útil. Por favor, compártelo con todos aquellos que creas que le puede resultar útil o inspirador y suscríbete a mi canal porque nunca sé cuándo voy a publicar un nuevo vídeo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que estés muy bien. De verdad espero que donde estés viviendo sea una casa sana y si tienes cualquier duda o cualquier comentario, déjame un comentario aquí abajo y te responderé en